y compartido pantalla. Ahí estamos. Habíamos visto la cuestión del área de influencia. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bien. Lo que seguía después del área de influencia, ¿no es cierto? Habíamos visto algunos casos, ¿no es cierto?, que eran bastante complicados, ¿no es cierto?, definir el área de influencia, ¿no es cierto? El área de influencia no siempre corresponde al área de estudio, ¿no es cierto? Hay que definir bien la influencia, ¿ok? Bueno, no vamos a contar cosas extrañas, ¿no es cierto?, pero casi siempre los formuladores de proyectos le ponen con la cundidora al área de influencia, ¿no es cierto?, pensando que con eso mejoran la rentabilidad del proyecto, y la verdad las cosas, ¿no es cierto?, que lo que hacen con eso es hacerlo menos creíble. En fin, vamos al punto de interés, ¿no es cierto?, que era el análisis de la población. La población, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, nos permite determinar la demanda por servicio. ¿Ok? Ya habíamos visto lo que pasaba con la demanda por bienes públicos, ¿no es cierto? Entonces significa que, y sabíamos, ¿no es cierto?, que la demanda por bienes públicos es muy dependiente de la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que está accediendo a un determinado servicio. Incluso personas que pueden valorar poco, ¿no es cierto?, un bien público, van a aportar entonces a la rentabilidad del proyecto que se trate. Y por esa razón, ¿no es cierto?, hay que tener alto cuidado con este asunto de la demanda por el servicio. ¿Ok? Y por supuesto, ¿no es cierto?, ahí hay que identificar algunas cosas que ya las vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, pero la demanda por el servicio, ¿no es cierto?, nos permite más adelante después construir, ¿no es cierto?, las brechas, ¿no es cierto?, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de qué sé yo, los déficits de demanda, etcétera, ¿no es cierto?, que pueden ser cualitativos, cuantitativos, lo que sea, pero sin tener un reconocimiento claro, ¿no es cierto?, de la población sobre la cual se está trabajando, ¿no es cierto?, es muy difícil construir funciones de demanda, ustedes lo saben, eso, ¿no es cierto?, cuando han visto ramos de marketing o qué sé yo qué, ¿no es cierto?, ustedes echan de menos tener datos de las personas, ¿no es cierto?, para saber que si efectivamente, ¿no es cierto?, un producto va a ser vendido o no. Les interesa tener detalles, ¿no es cierto?, del comportamiento de las personas, y que si ustedes van a vender, no sé, comida para perros, por decirte algo, les va a interesar saber, ¿no es cierto?, cuánta gente tiene perros en una población, ¿no es cierto? Y eso no está en ninguna estadística, ¿ok? Pero bueno, pero en la práctica la lógica es la misma. Si nosotros queremos construir demandas por el servicio, nosotros deberíamos tener la información lo más detallada posible, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la población que va a ser afectada por el proyecto. Se requiere básicamente, ¿no es cierto?, yo diría, estos 4 temas que están acá. Estos 4 aspectos, ¿no es cierto?, de la población son siempre los más básicos, digamos, ¿ok? El número de habitantes, ¿no es cierto?, la información por grupo etario, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento de la población, y otras tasas relevantes de acuerdo a la naturaleza del problema. ¿Ok? Estas otras tasas, ¿no es cierto?, ya las vamos a ver en un rato más, ¿no es cierto? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Fíjate que el número de habitantes de acuerdo a fuentes oficiales. En general, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, eso ocurre en casi todas las formulaciones de proyectos, es buena idea que la información, ¿no es cierto?, que soporta la evaluación de un proyecto siempre sea de fuentes oficiales o al menos independientes. Si van a contar con, qué sé yo, con estándares, ¿no es cierto?, por ejemplo, es buena idea que esos estándares no los vayan a construir ustedes mismos, ¿no es cierto?, sino que sean estándares, ¿no es cierto?, recomendados por, qué sé yo, por organizaciones internacionales, por, qué sé yo, por publicaciones prestigiosas, por ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, los hacen más creíbles, ¿no es cierto?, las funciones de demanda que ustedes construyen, ¿ok? Ahora, la cuestión de las fuentes oficiales, ¿no es cierto?, se hace muy importante, ¿no es cierto?, en el caso de la evaluación de proyectos, en el caso nuestro, porque de hecho las pautas de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, te obligan a usar las fuentes oficiales. Otras fuentes se creen poco. El punto es, ¿no es cierto?, en que aquí tenemos un conflicto. ¿Okay? Hoy día, ¿no es cierto?, Chile tiene problemas graves, ¿no es cierto?, de cifras oficiales. De hecho, ¿no es cierto?, estamos trabajando, ¿no es cierto?, con una corrección del censo del año 2002. ¿Por qué ocurre, ¿no es cierto?, que el mejor censo de la historia del año 2012, ¿no es cierto?, resultó ser una basura que todavía no se logra utilizar. ¿Okay? Todavía no se logra utilizar. Todavía estamos trabajando, ¿no es cierto?, con el censo rápido, ¿no es cierto?, que se hizo el año 2017, por ahí, si mal no recuerdo. Se hizo un censo rápido, ¿no es cierto?, un censo abreviado que le llamaron. En la práctica, ¿no es cierto?, ese censo abreviado se utilizó para corregir las cifras del 2002. ¿Ok?
Y entonces, ¿no es cierto?, ustedes dirán, ¿y qué pasó con el censo del 2012? Todavía están tratando de torturarlo para ver si logran rescatar alguna información que sirva para algo. ¿Ok? Eso repercute, ¿no es cierto?, en que tengamos pocas fuentes de información, ¿no es cierto?, y especialmente porque hay cierto tipo de datos, ¿no es cierto?, que son difíciles de obtener, que hoy día no están disponibles, así de sencillo. Si ustedes quieren, por ejemplo, qué sé yo, obtener proyecciones de población, ¿no es cierto?, de aquí a los próximos, no sé, 20 o 30 años más, ¿no es cierto?, estamos pensando, ¿no es cierto?, si ustedes buscan una fuente oficial, la proyección de población para Arica, por decir algo, para el año 2040, son 20 años, ¿no es cierto? 20 años, ¿no es cierto?, no es mucho desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la evaluación de un proyecto. Casi cualquier obra pública, ¿no es cierto?, se construye con un horizonte de planificación más largo de 20 años. Pero se van a encontrar con que esa cifra no existe. Cha, 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 chan. Es grave el problema, ¿no es cierto? Se puede trabajar con estimaciones propias en ese caso. Hoy día ni siquiera yo lo tengo muy claro cómo lo están haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social, para evaluar, para qué cifras validar. En general, ¿no es cierto?, se está aceptando, ¿no es cierto?, más algunos arreglos medios chamullentos, ¿no es cierto?, de proyecciones de población basadas en proyecciones pasadas. Pero eso nos ha llevado a errores acromegálicos, en todo sentido. En el pasado, ¿no es cierto?, la simple proyección de cifras, ¿no es cierto?, nos ha llevado a errores muy graves. Ejemplo, el Hospital de Arica. El Hospital de Arica, lo comentamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, es más chico que el que había. Tiene menos camas. ¿A quién se le ocurre construir un hospital más chico? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ocurre, ¿no es cierto?, que la proyección de población, ¿no es cierto?, del año 2000, del año 92 y 82, mostraban, ¿no es cierto?, que la población de Arica no había crecido lo suficiente, ¿no es cierto?, no había crecido lo que se esperaba. A ver, los censos se construyen cada 10 años, ¿no es cierto? Entonces el censo del 82 generó una proyección de población en el 92 que no se cumplió. ¿Ok? Una proyección de población que resultó ser bastante baja, ¿cierto? Lo que hubo que hacer fue corregir la tasa de crecimiento. Y corregir la tasa de crecimiento significó hacer que la tasa de crecimiento de la población medida el año 92, ¿no es cierto?, a partir del 92 para adelante, ¿no es cierto?, fuera menor que cero. O sea, se proyectó crecimiento negativo de la población a partir del año 92 para adelante. ¿Ok? Y recién, ¿no es cierto?, hacia el año 2002, ¿no es cierto?, se constató, ¿no es cierto?, que el condoro. ¿Ok? Pero ese dato, ¿no es cierto?, fue el que se utilizó para la construcción del hospital. Una predicción de crecimiento negativa. Es decir, la ciudad se supone que se estaba achicando y por eso se construyó un hospital más chico. Guapo Condoro, ¿eh? Bueno, cuidado con este tipo de cosas, ¿no es cierto? Las proyecciones, ¿no es cierto?, de población, normalmente uno debería confiar en las que proporciona el INE. Pero cuando ustedes se encuentran con proyecciones así de extrañas, ¿no es cierto? Yo sugiero, ¿no es cierto?, en ese caso, buscar un contraste de los datos, ¿no es cierto?, que sea más o menos creíble, ¿no es cierto?, porque de verdad, aun cuando se trata de datos oficiales, muchas veces nos encontramos con datos bastante raros, ¿okay?, poco creíbles en definitiva. Bien, la información por grupos etarios, ¿no es cierto?, por supuesto, es súper importante, ¿no es cierto? Los grupos etarios determinan muchas demandas, ¿no es cierto?, en muchos sentidos, que si yo, los grupos etarios determinan la demanda por escuelas, por servicios de salud, ¿no es cierto?, por un montón de cosas, ¿ok? Y claramente, ¿no es cierto?, una ciudad con mucha población infantil, ¿no es cierto?, es una ciudad distinta de una ciudad con, qué sé yo, con mucha población en tercera edad, por decirte algo, ¿ok? Eso es un componente importante de los grupos etarios, ¿no es cierto? Especialmente porque, de nuevo, ¿no es cierto?, estamos frente a fenómenos un poco raros. Chile hace rato, ¿no es cierto?, que tiene una tasa de crecimiento de la población, ¿no es cierto?, que debiera ser negativa incluso, ¿ok? Las tasas de fecundidad que están mostrando los últimos dos censos, ¿no es cierto?, están muy por debajo del equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que obviamente, ¿no es cierto?, que si yo, el crecimiento de la población va a depender de la fábrica de guaguas, ¿no es cierto?, es decir, de qué tantas guaguas tengan las mujeres. Eso se conoce como tasa de fecundidad. Y a eso tú le restas, ¿no es cierto?, que si yo, la tasa de mortalidad y otras variables más, ¿no es cierto?, y obtienes una tasa de crecimiento neta. ¿Ok? Bueno, la base, ¿no es cierto?, es la tasa de fecundidad. Y la tasa de fecundidad, ¿no es cierto?, que se supone que cualquier modelo matemático más o menos serio te lo dice así,
la tasa de natalidad, ¿no es cierto?, que permite mantener la población estable, está en alrededor de 2,1 hijos por mujer en edad fértil. 2,1 hijos. Significa, ¿no es cierto?, que, claro, bueno, es obvio, las mujeres, ¿no es cierto?, son las únicas que tienen guagua. 2,1 significa papá, mamá. El 0,1, ¿no es cierto?, es el porcentaje, ¿no es cierto?, de gente que se muere, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, el censo del año 2012, ¿no es cierto?, ya reportó una tasa de población, una tasa de fecundidad, ¿no es cierto?, que andaba en el orden del 1,6, 1,7, no se lo cree nadie eso. Pero el censo abreviado, ¿no es cierto?, del 2017 mostró una tasa de fecundidad que era consistente con eso, en alrededor de 1,9 por ahí. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, que la población nuestra es decreciente. Si hay crecimiento de la población, eso se debe a la población migrante, probablemente, pero además eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos varios otros problemas más, ¿no es cierto?, en mediano plazo. Población, ¿no es cierto?, que es decreciente significa que antes que eso, que ocurra, que la gente se empiece a morir, ¿no es cierto?, la gente se empieza a poner vieja. Significa que tenemos población envejecida. La pirámide poblacional nuestra, ¿no es cierto?, ya no es una pirámide, es casi un embudo, es algo muy raro. Y eso cambia también el perfil de demanda, ¿no es cierto?, que pueden tener las personas. Hoy día, probablemente a ustedes les llame la atención de que uno de los temas relevantes, ¿no es cierto?, en política pública chilena hoy día, sea el problema de las AFP, ¿no es cierto?, que son las jubilaciones, los valores de las plata de los retirados, ese tipo de cosas. La razón es muy simple. Hoy día, ¿no es cierto?, la tercera edad, ¿no es cierto?, los adultos mayores, ¿no es cierto?, son en mayoría y van a ser cada vez más mayoría en Chile. ¿Ok? Somos mayoría. ¿Qué les parece a ustedes? Váyanse a la... Nosotros somos mayoría y ustedes son minoría. Bien, a ver, lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que no es solo, ¿no es cierto?, por una cuestión de demanda, sino que también por una cuestión de proyecciones. ¿Ok? Las poblaciones con grupos, con muchos niños, por ejemplo, ¿no es cierto?, requieren, ¿no es cierto?, un montón de servicios, ¿no es cierto?, que no son tan frecuentes en poblaciones viejas. ¿Ok? En fin, por ahí va la cosa. La tasa de crecimiento de la población, ¿no es cierto?, es también un dato, obviamente, ¿no es cierto?, porque eso les permite proyectar los horizontes de planificación que ustedes tengan. O sea, si ustedes construyen una escuela, ¿no es cierto?, la construyen con una duración de 50 años, si construyen un hospital, ¿no es cierto?, lo construyen para 50 años más, y así por el estilo. ¿Ok? Eh, Son raras, ¿no es cierto?, las inversiones públicas, ¿no es cierto?, que tengan horizontes de planificación cortos. También necesitan de maquinarias, equipos, automóviles, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto?, lo que son obras públicas, ¿no es cierto?, se construyen con horizontes de planificación muy largos. Y en ese caso, ¿no es cierto?, entonces, hay que contar también con proyecciones de población muy largas. Y claro, una décima, ¿no es cierto?, una centésima de error, ¿no es cierto?, en una proyección a 50 años, ¿no es cierto?, es un error gigantesco. ¿Ok? Cuidado con este asunto, recuerden que las tasas de crecimiento de población son factores exponenciales. Eso significa, ¿no es cierto?, que los errores se multiplican proporcionalmente. Si ustedes dicen, mira, la tasa de crecimiento de la población es un 2%, ¿no es cierto?, y en realidad era 2,5, por decirte algo, ¿no es cierto?, significa que la población va a crecer, atención, un 25% más rápido. Te dirán, ahí medio punto porcentual, ¿qué importa? Cuando se trata de crecimientos exponenciales, ¿no es cierto?, lo importante, ¿no es cierto?, es la proporción de las tasas. Y medio punto porcentual, ¿no es cierto?, es la cuarta parte de 2 puntos. Eso significa, ¿no es cierto?, que la población va a crecer, ¿no es cierto?, en una proyección a 10 años, lo que sea, ¿no es cierto?, va a ser un 25% distinta a la proyección que ustedes hicieron. Cuidado con eso, muchachos. ¿Ok? Achtung, es súper importante que ustedes proyecten apropiadamente, ¿no es cierto?, las tasas de crecimiento de la población, todo aquello que tenga que ver con factores exponenciales, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando estáis pensando en proyectos de largo, que duran plazos largos. Truco. La mejor manera, ¿no es cierto?, para generar rentabilidad, para hacer parecer un proyecto como atractivo, como interesante, ¿no es cierto?, es justamente a través de esto. Ustedes le pueden cambiar una décima a la tasa de crecimiento proyectada a la población con cualquier pretexto, y eso significa, ¿no es cierto?, que el proyecto cambia muchísimo su rentabilidad, ¿no es cierto?, muy rápido. Los proyectos públicos son muy sensibles a las tasas de crecimiento de la población. ¿Estamos claros? Después no digan que yo se los dije, porque no pienso aceptar eso. Lo que dije, no lo dije. Lástima que está quedando grabado, pero bueno, ya, bien. Las otras tasas relevantes, ¿no es cierto?, por supuesto, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la especificidad del problema. ¿Ok?
problemas con la natalidad, la mortalidad, pobreza, qué sé yo, ¿no es cierto?, etnia, género, etcétera, ¿no es cierto?, son variables súper importantes, ¿no es cierto?, para determinado tipo de proyectos, ¿ok? Por razones obvias, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes pretenden, ¿no es cierto?, qué sé yo, hacer proyectos, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con pertinencia étnica, ¿no es cierto?, bueno, deberían hacerlo en regiones, ¿no es cierto?, donde la población étnica, ¿no es cierto?, sea importante. Si eso lo hacen, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, en Chillán, no, en Rancagua, en San Fernando, ¿no es cierto?, les va a ir re mal con ese tipo de cosas. Y si lo hacen, ¿no es cierto?, en Arica, lo hacen en Temuco, ¿no es cierto?, sí, tiene sentido. Fíjate dónde puse Arica, al lado de Temuco. Proporcionalmente, ¿no es cierto?, nosotros somos la segunda región con más población indígena de Chile, inmediatamente después de Temuco. Proporcionalmente en relación a la población total. Cuidado con ese tipo de datillos. ¿Ok? No significa que haya muchos indígenas, significa que son proporcionalmente muchos en relación al resto de la población. Eh, ya, eso. ¿Ok? Análisis de la población, reitero, ¿no es cierto? No, es toda la información, piénsenlo ustedes, ¿no es cierto? Como si estuvieran tratando de vender un servicio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que ustedes están jugando aquí, ¿no es cierto?, es precisamente la estimación de demanda del servicio. Por lo tanto, necesitan tener toda la información disponible para eso. Reitero, estos datos que están acá, ¿no es cierto?, son súper importantes, ¿no es cierto?, esencialmente porque son temas, son aspectos muy relevantes, ¿no es cierto?, en la evaluación social de proyectos. ¿Ok? Por las características que nosotros habíamos mencionado. Por supuesto, lo demás abajo también tiene mucha relevancia. Después, la población, ¿no es cierto?, se divide en dos tipos, ¿no es cierto? La población de referencia, ¿no es cierto?, que es la población involucrada con el problema identificado, que está localizada en el área de influencia. En el ejemplo, ¿no es cierto?, lo que estábamos manejando en la clase anterior, ¿no es cierto?, estábamos hablando de un jardín infantil, ¿no es cierto?, que si yo quiero estar ubicado, la población de referencia, ¿no es cierto?, entonces son los preescolares, ¿no es cierto?, brocascoches, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, edades entre los 0 y los 3 años por 11 meses, porque los 4 años, ¿no es cierto?, pasan a ser escolarizados. ¿Ok? El niñito con 4 años, ¿no es cierto?, entonces ya pues, es para escuela. ¿Ok? Hasta esta edad, ¿no es cierto?, es el muchacho para jardín infantil. ¿Ok? De nuevo, la población de referencia, ¿no es cierto?, por supuesto, responde a las especificidades del proyecto que nosotros tengamos. Y la población sin problema, ¿no es cierto?, es la población que corresponde a un, como dice acá, ¿no es cierto?, es un conjunto de la población de referencia que recibe satisfactoriamente el servicio y por ende no padece de los efectos detectados en el problema. Y aquí aparece una aclaración del ejemplo anterior. En el caso anterior, la población sin problema corresponde a aquellos menores que acceden al servicio de educación preescolar en establecimientos existentes. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es afinar la puntería. ¿Ok? Uno dirá, bueno, qué sé yo, el caso de jardín infantil, que habíamos estado comentando algunas situaciones raras, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, si ponemos un jardín infantil en el centro, un pueblo hundido, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con un poco brocacochi, ¿no es cierto?, en edad de ir al jardín infantil, para empezar. Podría haber otros, ¿no es cierto?, que están derivados, ¿no es cierto?, de la gente que trabaja. Bueno, pero la gente que trabaja en el centro, ¿no es cierto?, la mayor parte de ellos, ¿no es cierto?, son gente que tiene contratos formales de trabajo, etcétera. Por lo tanto, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que las empresas o los servicios públicos de que se trate, ¿no es cierto?, están obligados a poner jardines infantiles por su cuenta, o a pagar jardines infantiles. Y significa, ¿no es cierto?, que de la gran cantidad de mamás y personas que puedan tener niños en edad preescolar, ¿no es cierto?, que pudieran estar interesados en el jardín infantil, hay que sacar un montón de gente que no tiene problemas. Porque sus jardines infantiles están siendo financiados, ¿no es cierto?, por las empresas o por los servicios públicos en los cuales trabajan. ¿Ok? O sea, aquí aparece, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, una subcalificación, si se quiere, ¿no es cierto?, de aquellas personas que sí van a estar interesadas, ¿no es cierto?, en el proyecto. Se trata, ¿no es cierto?, de cabros chicos, ¿no es cierto?, que tienen problemas para quedarse en algún lugar, ¿no es cierto?, mientras la mamá o el papá trabajan, o el papá trabaja. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, muchachos? Como dice, ¿no es cierto?, hay muchísimos otros problemas, ¿no es cierto?, que uno podría meter en este asunto.
es evidente, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos qué sé yo, en algunos tipos de proyectos, ¿no es cierto?, este tipo de criterios de clasificación, ¿no es cierto?, son súper complejos, ¿no es cierto?, en el caso de salud, por ejemplo. En salud, ¿no es cierto?, uno tiene, qué sé yo, una población de referencia, ¿no es cierto?, que es casi un grupo aparte, ¿no es cierto?, para cada especialidad médica que existe. Es decir, en una población cualquiera va a haber un porcentaje de gente con problemas de pulmón, con problemas de, qué sé yo, de enfermedad de transmisión sexual, con gente con problemas de, qué sé yo, psiquiátricos, con problemas dentales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces la población de referencia, ¿no es cierto?, es una población, ¿no es cierto?, que involucra, ¿no es cierto?, muchas variedades distintas de cosas, ¿ok? De hecho, cada una de esas patologías que mencioné, ¿no es cierto?, tienen además, ¿no es cierto?, un cierto riesgo, ¿no es cierto?, que es diferente según cada grupo etario. Ejemplo, por alguna razón, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Arica todavía hay casos de TBC, ¿no es cierto?, y normalmente esos casos, ¿no es cierto?, afectan principalmente a la población étnica, por razones que sepamos ya, ¿ok? Entonces, además, los determinantes, ¿no es cierto?, del problema, ¿no es cierto?, muchas veces son bastante ignorados, ¿no es cierto?, y suelen estar asociados a otro tipo de variables, ¿no es cierto?, que no son muy fácilmente sospechables, ¿ok? Eh, entonces, cuidado con ese tipo de variables, ¿no es cierto? En algunos proyectos esto es relativamente sencillo, en otros, ¿no es cierto?, no es tan fácil, ¿ok? En el caso, qué sé yo, de obras viales, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, de nuevo tenemos el problema, ¿no es cierto?, de que hay muchísimos usuarios, ¿no es cierto?, que no son nacionales, por ejemplo, en el caso de la ruta 11CH. Y ese tipo de gente, de sus usuarios, ¿son qué? Son población de referencia, si no son chilenos. ¿Se dan cuenta? Son población beneficiaria, son público atendido, no lo tenemos muy claro a priori. De hecho, ¿no es cierto?, hay que empezar a preguntar, ¿no es cierto?, si es que los incluimos o no. Ya está. Después está la población afectada, ¿no es cierto? Se refiere, ¿no es cierto?, a la población de referencia que efectivamente tiene el problema. Y normalmente se obtiene, ¿no es cierto?, dice por la diferencia entre la población de referencia y la población sin problema. Eso, ¿ok? La población afectada, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, y ser inferida más directamente también en el caso de algunos proyectos, ¿ok? Existen, ¿no es cierto?, demandas más o menos evidentes, ¿no es cierto?, de ciertos servicios, ¿no es cierto?, que no requieren estudios muy fuertes, ¿no es cierto? Si ustedes miran un caso Sename, por ejemplo, o sea, ahí es más o menos evidente, ¿no es cierto?, el problema, porque, qué sé yo, porque el problema lo tienen los jueces en la práctica. ¿Okay? Todos los días, ¿no es cierto?, se encuentran con un montón de cabros chicos, ¿no es cierto?, que tienen que mandarlos a alguna parte y simplemente no hay dónde. Entonces la población afectada, ¿no es cierto?, ustedes lo están mirando. ¿Ok? Está presente directamente, ¿no es cierto?, en algunos casos. Y como les digo, por supuesto, ¿no es cierto?, en algunos otros casos, ¿no es cierto?, la población afectada, ¿no es cierto?, también no es tan clara, no es para nada evidente, ¿no es cierto?, cuánto es esa población afectada. Después, la población objetivo, ¿no es cierto?, es la población que se puede atender, ¿no es cierto?, mediante el proyecto. No siempre es el 100%, ¿okay? No podríamos concentrar toda la población del Sename, ¿no es cierto?, en un solo gran centro de cabros chicos votados, ¿ok? Sí, por seguir con el ejemplo del Sename. La población objetivo, ¿no es cierto?, es la que se puede atender, ¿no es cierto?, mediante un proyecto en específico, ¿ok? Ojo, no significa, ¿no es cierto?, que no hayan otros proyectos que puedan atender a los que no van a ser atendidos, ¿no es cierto? Significa que ese en particular proyecto, ¿no es cierto?, puede tratar a una cierta cantidad de población objetivo, ¿no es cierto?, que es la capacidad que tiene determinado proyecto, ¿ok? Después, ¿no es cierto?, está la población postergada, ¿no es cierto?, y es aquella, ¿no es cierto?, que por cualquier cantidad de razones, por la distancia, por cuestiones técnicas, normativas, por, qué sé yo, por un montón de razones, no es posible atender a la totalidad de la población, ¿ok? A veces se posterga una fracción de la misma, y se acepta, ¿no es cierto?, que simplemente no están los recursos para atender a todo el mundo, ¿no es cierto?, de inmediato, ¿ok? De nuevo, en algunos casos este es un problema, ¿ok? Es un problema serio. Hoy día, ¿no es cierto?, que si yo se ha planteado como a nivel de dilema ético, ¿no es cierto?, el problema de la última cama. ¿Han oído hablar de eso? ¿Saben lo que es el problema de la última cama? Ni la más remota.
Bueno, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que en este momento hay un problema de copamiento, ¿no es cierto?, de la Si capacidad de tiene que elegir a quién dar en la cama, eso, salud. por el hospital, por su capacidad máxima. Está muy cercana a la capacidad máxima, ¿no es cierto? Entonces se teme, ¿no es cierto?, de que los médicos tengan que decidir, ¿no es cierto?, en determinado momento a quién atender y a quién dejar morir. ¿Ok? A quién decirle ya, upa, ¿no es cierto?, aquí lo vamos a tratar, y a quién decirle, sabe que vaya para casa que tiene un abdominal. Eh, Ahí, ¿no es cierto?, el problema se hace peludísimo, ¿no es cierto?, el problema de la población postergada. Postergar gente, ¿no es cierto?, que está enferma, es bastante complejo, te diré. Y claro, ¿no es cierto?, que si yo, otro tipo de problemas pueden sonar como más triviales, pero cuidado con esto, ¿no es cierto?, la trivialidad de los problemas, ¿no es cierto?, suele ser bastante engañosa. ¿Okay? Eh, a ver, creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, pero resulta, ¿no es cierto?, chanchitos, que fíjate tú, ¿no es cierto?, que más de la mitad de la población de Hacha, ¿no es cierto?, es gente que no ha tenido, no ha terminado, pero a ver, partamos de la idea, ¿no es cierto?, que sobre el 80% de la población de la cárcel de Hacha, ¿no es cierto?, alrededor de 2.000 personas, ¿no es cierto?, son menores de 40 años, es decir, es gente joven. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo la cifra, ¿no es cierto?, alrededor del 70%, ¿no es cierto?, tenía hasta 30 años. La población carcelaria es población joven. Bien, cerca del 70% de esa gente, ¿no es cierto?, no terminó el colegio. No terminó el colegio. A ver, espérate tantito. La ley, ¿no es cierto?, que hace que la educación pública, ¿no es cierto?, sea obligatoria para todo el mundo, ¿no es cierto?, desde el gobierno de Ricardo Lago. O sea, estamos hablando del año 99, 2000, por ahí, ¿no es cierto?, hace más de 20 años. ¿Cómo es que un cabrón, ¿no es cierto?, que una persona que hoy día tiene 30 años, ¿no es cierto?, no terminó su educación? ¿Cómo ocurrió eso? De hecho, ¿no es cierto?, gran parte de la gente que está en la cárcel de Hacha, ¿no es cierto?, era un preescolar, ¿no es cierto?, cuando se dijo la educación secundaria en Chile es obligatoria ahora. Fíjate la proporción. O sea, si tú multiplicas, qué sé yo, el 7 por el 8, o qué sé yo, el 70% de la gente joven, qué sé yo, ¿no es cierto?, multiplicado por el 80% de la población, qué sé yo, llega a que alrededor del 60%, ¿no es cierto?, de la población de la cárcel de Hacha, ¿no es cierto?, son jóvenes, ¿no es cierto?, que no terminaron sus estudios en circunstancias que estos eran obligatorios. Obligatorios y por lo tanto una función del Estado proveer los lugares donde esos muchachos tenían que haber estado estudiando. ¿Por qué les traigo a colación esta historia? Bueno, porque normalmente, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, no, los recursos, ¿no es cierto?, no alcanzan, que si yo hay que postergar algunas necesidades, que si yo qué, y estoy completamente de acuerdo con ese punto. El punto está, ¿no es cierto?, en que cuando uno posterga, ¿no es cierto?, ciertas poblaciones, ¿no es cierto?, hay que tener harto cuidado, ¿no es cierto?, con las consecuencias que tienen esas postergaciones. Postergar las demandas en educación, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que tiene repercusiones de largo plazo súper graves. Parece más o menos evidente con los datos que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Cerca del 60% de la población penal chilena, ¿no es cierto?, son cabros, ¿no es cierto?, que fueron postergados, entre comillas, por la educación pública chilena. Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, eso parece ser el camino lógico, ¿no es cierto?, de la gente votar. Los cabros votados, ¿no es cierto?, en el colegio son los futuros, los futuros presidiarios. ¿Estamos, chancho? Bien, a ver. En fin, sigamos. Bueno, ahí está el análisis de la población, ¿no es cierto? En un monito, listo, ¿ok? De nuevo, este tipo de datos, ¿no es cierto?, son súper exigibles para la mayor parte de los proyectos que ustedes presenten, ¿ok? Y como les digo, en algunos casos, ¿no es cierto?, este tipo de datos, ¿no es cierto?, son muy exigentes, ¿no es cierto?, requieren harta mano de obra para conseguirlo. Y en otros casos, ¿no es cierto?, se requiere, ¿no es cierto?, mucho detalle, etcétera. ¿Okay? Cuidado, cada tipo de proyecto, ¿no es cierto?, tiene complicaciones diferentes respecto al análisis de la población. ¿Okay?
pero lo que hemos comentado hasta aquí, ¿no es cierto?, es lo básico. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de una focalización de la población. ¿Okay? Problema, mala salud dental de la población femenina en Chile. ¿Se acuerdan del programa que había, ¿no es cierto?, de sonrisa de mujer? Mala salud dental. ¿Cuál es la población de referencia? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la población de mujeres total del país. La población sin problema. La población de mujeres, ¿no es cierto?, que tiene buena salud dental, ¿no es cierto?, y la población afectada es la que tiene mala salud dental. ¿Ok? Creo que sigue después el gráfico para acá. Después, ¿no es cierto?, aquí hay diferentes tipos de proyectos, ¿no es cierto?, en que se hace este mismo análisis. Aquí insuficiente conectividad terrestre y región de Magallanes, o sea, de hecho no hay conexión terrestre a todo esto, digamos. La población de referencia es todo Magallanes, ¿no es cierto?, toda la población de Magallanes, ¿no es cierto? Después la población sin problema, la población que habita en capital regional, Punta Arenas, no porque tenga conexión terrestre, sino que porque tiene aeropuerto y tiene puerto. ¿Okay? Y la población afectada, ¿no es cierto?, la población que habita en ciudades y localidades de la región, porque ahí sí que se hace complicado llegar. ¿Okay? Bueno, y aquí hay dos o tres ejemplos, no sé si que vale la pena que los veamos en detalle, ¿no es cierto? Pero en estos ejemplos, ¿no es cierto?, están los ejemplos, ¿no es cierto?, de distintos cortes que uno puede hacer en la población. ¿Okay? Fíjate, ¿no es cierto?, que el primer corte es por sexo, ¿no es cierto?, el segundo es geográfico, el tercero es vegetario, y el cuarto, ¿no es cierto?, es local, digamos, ¿no es cierto? Es subregional, ¿no es cierto?, y es una cuestión local. ¿Okay? La palabra local, ¿no es cierto? O sea, uy, ya, en fin, ¿qué es local, qué es regional, en fin? Pero es una unidad muy chiquitita, ¿no es cierto?, geográfica, ¿no es cierto?, lo local parece. ¿Okay? Yo entiendo poco a los muchachos cuando empiezan a cotorrear con lo local, en fin, con esos terminachos. Bien. Aquí hay cuatro cortes, como les digo, ¿no es cierto?, con distintos criterios. ¿Okay? Pero de nuevo, ¿no es cierto?, son los que nos interesan, ¿no es cierto?, llegar a algún sitio. Ojo con esto, cuidado, ¿no es cierto? Los proyectos, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar más adelante, ¿no es cierto?, que exigen detalles. Entonces, si yo tengo un problema de mala salud dental de la población femenina en Chile, ¿no es cierto?, esto por sí mismo, reitero, esto no es más que un análisis de la población, pero por sí mismo, ¿no es cierto?, eso no dice nada respecto a un proyecto todavía. O sea, voy a instalar, qué sé yo, un consultorio, ¿no es cierto?, qué sé yo, con equipamiento qué sé yo, para ponerle dientes postizos a las viejas, qué sé yo, ¿qué, no es cierto?, dónde, cuándo, cómo, cuánto, con cuánta capacidad, cuántas viejas va a atender, cuánto va a costar. ¿Ok? Eso es lo que falta todavía en esto. ¿Ok? Aquí, reitero, aquí estamos solo hablando, ¿no es cierto?, de la focalización de la población. Después, en un análisis de la población, ¿no es cierto?, lo que habíamos comentado, ¿no es cierto?, antes. ¿Ok? Los métodos de estimación. Los conteos específicos, ¿no es cierto?, obvio, ¿no es cierto?, aquí tenemos un censo local, muestras, ¿no es cierto?, qué sé yo. Son datos, ¿no es cierto?, que ustedes mismos pueden construir. Es aceptable, ¿no es cierto?, instalar, qué sé yo, presentar encuestas, ¿no es cierto?, o qué sé yo, estudios directos, ¿no es cierto?, de las poblaciones afectadas para el Sistema Nacional de Inversión. ¿Ok? Reitero, ¿no es cierto?, se trata, ¿no es cierto?, en muchos casos de población, ¿no es cierto?, que tiene que hay muchos datos, ¿no es cierto?, que son dificilísimos de encontrar. O sea, no sé, pues a ver, hace un tiempo, hace años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, algunos concejales en Arica les había dado, consejeros regionales también, ¿no es cierto?, les había entrado la preocupación, ¿no es cierto?, por problemas de zoonosis. ¿Saben lo que son las zoonosis, no? ¿Sí? Bueno, a ver, para decirlo en corto, en Arica hay un problema grave, ¿no es cierto?, con las garrapatas, por ejemplo. La garrapata, ¿no es cierto?, transmite enfermedades, ¿no es cierto?, que si yo es un cacho, ¿ok? Y la garrapata, ¿no es cierto?, está asociada, ¿no es cierto?, que si yo, a zonas, a territorios, ¿no es cierto?, donde no hay pavimentación, pero específicamente a la presencia de perros, gatos, qué sé yo, mamíferos, ¿no es cierto?, animales, ¿no es cierto?, que los portan, las garrapatas. Bueno, evidentemente la gravedad del problema de las garrapatas, ¿no es cierto?, depende de la cantidad de perros y gatos que haya en una determinada zona. ¿Dónde está el censo de eso? ¿Han visto ustedes algún censo de perros y gatos? ¿Cuántos perros y gatos hay en, no sé, en la Magisterio, ahí en 18? Esos perros portan la misma cantidad de garrapatas que los que viven, no sé, pues, en la Juan Noé.
Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Hay ciertos problemas donde simplemente, ¿no es cierto?, es esperable que uno no tenga datos, así de corto, ¿ok? Y en ese tipo de situaciones es válido, ¿no es cierto?, hacer esto que está acá. Censos locales, muestreos, qué sé yo, ¿no es cierto?, estudio en terreno, estudios primarios, fuentes primarias de datos directamente, ¿ok? Después, ¿no es cierto?, están las proyecciones intercensales, ya habíamos conversado sobre eso, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, estas proyecciones intercensales, ¿no es cierto?, no son fáciles de hacer, ¿no es cierto? No es que no son tan difíciles tampoco, ¿no es cierto? Lo que pasa, ¿no es cierto?, como son tan manipulables, ¿no es cierto?, son poco creíbles, ¿ok? Eh, entonces suele usarse, ¿no es cierto?, proyecciones intercensales, ¿no es cierto?, hechas por organismos públicos calificados para eso, ¿ok? O bien, ¿no es cierto?, porque si yo por universidades, centros de estudios que den garantía, ¿no es cierto?, que las proyecciones están bien hechas, ¿ok? Bueno, ahí está más abajo, ¿no es cierto?, que sigue la información actualizada disponible, censo, estudios recientes, ¿ok? Siempre es recomendable usar la información para verificar su confiabilidad. Ojo, cuidado con esto. De nuevo aquí tenemos un problema muy grave, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto? Si uno conoce el problema, ¿no es cierto?, puede usarlo en beneficio propio, ¿ok? Hay muchísimos datos en la administración pública, ¿no es cierto?, que no cuadra, para nada, ¿ok? Eh, ejemplo, no sé, un par de ejemplos al hueso, ¿ok? Ejemplo, que si ustedes miran, por ejemplo, que si yo en el Banco Central se van a encontrar con la cifra del PIB regional, ¿ok? Bueno, el PIB regional, ¿no es cierto?, mide la actividad económica en cada región, con todas las dificultades que eso tiene. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el PIB regional, ¿no es cierto?, significa que lo que estamos midiendo ahí, ¿no es cierto?, son todas las ventas de bienes y servicios finales, ¿no es cierto?, valorizados a precio de mercado, ¿no es cierto?, durante un periodo de tiempo determinado, en una zona geográfica determinada. ¿Ok? Sí. Bien, fantástico. Como ustedes se sabían eso desde Macro 1, la cuestión es clara, ¿no es cierto?, de las dificultades que puede tener calcular un PIB regional. Para empezar, porque, ¿no es cierto?, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, del área geográfica. Entonces, que si yo un producto que viene de Santiago y se vende en Arica, ¿no es cierto?, para nosotros, para Arica, es como una importación. ¿Se dan cuenta? Para Arica es una importación, para Santiago es una exportación, porque el ciudadano de Arica, ¿no es cierto?, está comprando y pagando un factor productivo que está instalado en Santiago. ¿Se dan cuenta? Bien. Pero existe el PIB regional, ¿no es cierto?, construido a partir de matrices de insumo producto, en fin, etcétera, 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 ¿no es cierto? La cuestión está en que se ha logrado sacar eso. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si ustedes suman los PIB regionales, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que el país produce, sin contar la región metropolitana, produce casi el 70% del PIB o más nacional. Y eso no es cierto. Está sobreestimado claramente. Y nadie se preocupaba de cuadrarlo. Nunca. Sabemos, ¿no es cierto?, que la región metropolitana representa alrededor del 40% del PIB nacional, más o menos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, o está sobreestimado, ¿no es cierto?, la contribución al Producto Interno Bruto de las regiones, o está sobreestimado el de Santiago. Pero ese dato no cuadra. Así de corto. Dos fuentes oficiales, ¿no es cierto?, te dicen que los datos no cuadran. Como eso, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con docenas de datos como eso. Bueno, íbamos a dar un par de ejemplos simplemente. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que si yo, hace poco, ¿no es cierto?, se supo que el Banco Central utilizaba, que si yo, los datos de la superintendencia de FP, ¿no es cierto?, y del administrador de los seguros de cesantía. Usaba datos administrativos, ¿no es cierto?, para hacer sus proyecciones de empleo, etcétera, etcétera. Todo el mundo se quedó con la boca de este porte, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué usan esos datos y no los del INE? Porque los del INE son como la carabina. Bien, listo. Bueno, ese problema, ¿no es cierto?, en realidad esa idea circulaba hace muchos años. Yo le di una charla a la gente del INE hace, ¿cuándo fue eso? El 2015, debe ser. Claro, por ahí. O antes incluso, podría ser antes. Donde les mostraba esa idea, y yo hace muchos años que sigo los datos de la superintendencia de FP, ¿no es cierto?, para ver los problemas de empleo, desempleo, etcétera. En esa época, ¿no es cierto?, los tipos me dijeron, no, pero que los datos administrativos son poco confiables, no cuadran para nada, hay que cuadrarlo, ¿no es cierto?, con los datos de los muestreos de INE. O sea, los datos administrativos son datos censales en la práctica. ¿Okay?
problema que tiene eso está claro, ¿no es cierto? Al INE no le gustaba, ¿no es cierto? No le gustan esos datos, ¿no es cierto? Porque no corresponden a una metodología estadística de estimación. O sea, son lo que se conocería como censos de derechos, si se quiere. Eh, el punto, ¿no es cierto?, es que está claro, ¿no es cierto?, que la gente, que en Chile, ¿no es cierto?, hay un problema de informalidad muy grave, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Si tú miras la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que estima que trabaja el INE, la fuerza de trabajo que estima el INE, te vas a encontrar con alrededor de 8 a 9 millones de personas, por ahí, ya no, hace tiempo que no la miro. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, la base de datos de las CFP, ¿no es cierto?, en realidad son entre 4 y 5 millones de personas las que cotizan tradicionalmente, las que pagan el IFP. Significa que la mitad de la economía chilena es informal, más o menos. Pero todavía esos datos tampoco cuadran. Si ustedes comparan el empleo informal que estima el INE con el empleo formal que estima el INE, con el empleo formal que dice las dependencias de FP que tiene, ¿no es cierto? No tiene nada que ver uno con otro. Cuidado con esto, es buena idea que conozcan los datos. ¿Ok? Mm. Es buena idea que conozcan los datos y, bueno, en muchos casos vale la pena, ¿no es cierto?, conocerlos bien, de modo tal de utilizar lo que a ustedes más les sirvan. Ñam. Mm. Bien, aquí entramos, ¿no es cierto?, a un poco más de detalle en cada una de las cosas, ¿no es cierto? Son las 5:20. Yo estoy en la onda de tratar de ceñirnos a la metodología que habíamos comenzado al principio. Ayer hicimos una clase más de 1 hora. Y a mí me parece que eso es una paliza. ¿Ok? Entonces sería casi más partidario, ¿no es cierto?, de hacer clases más cortas. Bien, en síntesis, lo que estoy diciendo con eso, ¿no es cierto, muchachos? Es que vamos a parar, vamos a cerrar la clase en 5 minutos más, y vamos a dejar abierta la palabra, ¿no es cierto?, para que conversemos lo que sea necesario, o bien para que se vaya más temprano para casa, me da lo mismo. Pero de verdad, ¿no es cierto?, clases de más de 1 hora pegados, ¿no es cierto?, no sirven para nada. ¿Ok? Bien, a ver, los métodos, los estudios específicos, ¿no es cierto?, censos o muestras. Los análisis de población, aquí, ¿no es cierto?, aquí ustedes han visto estadísticas, han visto un montón de asignaturas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto. ¿Ok? No los voy a latear, ¿no es cierto?, diciéndoles, mire, que hay que definir geográficamente, hay que muestrear de manera aleatoria, etcétera, etcétera. Estos son temas, ¿no es cierto?, que ustedes los conocen bien, ¿no es cierto?, por sus cursos de probabilidades y estadística. Solo comentarles, ¿no es cierto?, de que hay información de soporte, ¿ok? O sea, si ustedes quieren hacer estudios primarios, ¿no es cierto?, de base, ¿no es cierto?, el INE está obligado a entregarles, ¿no es cierto?, qué sé yo, cartografías, mapas censales, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? En fin, un montón de información estadística de base, que sirve como patrón para, por ejemplo, para construir estudios propios, ¿ok? Mm. Eh, que si ustedes quieren, por ejemplo, o sea, en el caso de lo que habíamos estado comentando recién, si ustedes quieren hacer un proyecto, ¿no es cierto?, que esté vinculado a sanidad animal, porque para evitar vectores contagiosos de garrapata, ¿no es cierto?, en caso de Arica, quieren estimar la población de perros. Bueno, ¿cómo lo harían eso, a todo esto? ¿Cómo estimarían la población de perros, Alex? Nada por aquí, nada por allá. Podría ser que yo solamente he visto, por ejemplo, en esos documentales, para controlar a la población, su desplazamiento, le ponen un chip a eso, por ejemplo, animales, aves, qué sé yo, pumas. Eso yo he visto. Por ejemplo, acá en Arica, claro, no hay, yo no he visto ese tipo de seguimiento. Así que tendría que ser de esa forma. Ninguna Dónde parte. se localizan, dónde tienen, claro, dónde se reproducen, si cerca del humedal, eh, dónde se, dónde se juntan ellos y tienen su población, digamos. Eso sería una forma, pero tendría que ser con seguimiento, eh, seguimiento con GPS, o sea, con chip. Yo te lo pondría un chip a todos los perros vagos que pillé. Al menos un grupo yo sí sé que lo hacen de esa forma, un grupo para hacerle seguimiento.
sabe dónde de esa andan. forma. Pero eso de controlar a la población es complejo, porque igual el perro fallece, que los perros viven poco, he escuchado también, que los perros callejeros no viven mucho tiempo. Se le daría un Pero seguimiento hacia piénsenlo, puede ser un un... problema interesante, ¿no es cierto? Claro, Como te digo, en muchas partes de Chile se viene discutiendo este tema, ¿no es cierto? Porque es un problema peludo, ¿cachai? O sea, los perros vagos, los animales vagos en general en las ciudades, son vectores de transmisión de enfermedades. ¿Te das cuenta? Y el gasto público en salud que te podría ahorrar, ¿no es cierto? Qué sé yo, eliminando ese problema, eliminándolo de alguna manera, en buen término, en buen sentido de la palabra, es un problema. ¿Te das cuenta? O sea, sería interesante hacer proyectos de ese tipo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? A ver, el punto está, ¿no es cierto?, en que no es cuestión de que que salgáis resucite las perreras como había en los tiempos antiguos. Antiguamente, ¿no es cierto?, simplemente las municipalidades disponían de un servicio de perrera que le llamaban, ¿no es cierto?, que era un camión, una camioneta, lo que sea, ¿no es cierto?, con una jaula, ¿no es cierto?, y salían los funcionarios principales con los lazos, ¿no es cierto?, subían todos los perros que pillaban, los tiraban arriba de la camioneta. Y después, ¿no es cierto?, bueno, los vendían en una fábrica de patés, salchichas o lo que sea. ¿Te das cuenta? Eh, Eso no se puede hoy día, ¿o no? Porque hay animalistas hoy día. Y si hacía una cosa como esa, te queda la pelotera. Por lo tanto, hoy día tenés que buscar manera de controlarlo. Está peludo el problema, ¿no es cierto? De hecho, hay un montón de iniciativas sobre eso, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo no conozco ninguna fuente de datos, ¿no es cierto?, que me dé información sobre ese problema en particular. Y las que hay, ¿no es cierto?, son bastante malitas. Bien, a ver, ese es un caso, pero hay otros muchos más, ¿ok? Hace ya unos 10 años, ¿no es cierto?, que se viene trabajando con el tema de la población en situación de calle. Bueno, ¿y hablar de ese tema? Sí, ¿no es cierto? La gente en situación de calle. ¿Cómo sabemos cuántos son? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Dónde están? El censo no los mide. Los censos son de vivienda. Por definición, a la gente que está en situación de calle no los toma el censo. La solución que se ha implementado, ¿no es cierto?, es que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, con la municipalidad, con ese tipo de cosas, hacen unas especies de batidas, ¿no es cierto?, en que hacen censos de gente en población de calle. Salen a buscarlos, a encontrarlos. Los encuestan y qué sé yo qué. Con todas las dificultades que eso tiene. Bueno, ahí tienen estudios, ¿ok? Ahí de hecho, ¿no es cierto?, hay periódicamente hoy día estudios sobre la gente en situación de calle, ¿no es cierto? Pero ahí tienen otro caso de datos difíciles de conseguir. Y que no hay manera de hacerlo si no es con estudios específicos. ¿Ok? Aquí hay algo sobre predicciones intercensales, ¿no es cierto? Una ecuación sencilla, ¿no es cierto? Eh, yo supongo que con eso no deberían tener dificultades ustedes, ¿no es cierto? Eh, Aunque claro, nos faltan, ¿ok? Ya, mira, hagamos un ejemplito de esto, ¿no es cierto? Sobre un error que yo he visto muy frecuentemente, ¿no es cierto? Que yo supongo, ¿no es cierto? Que no debería ser mucho problema, pero mira, hagámoslo de la siguiente manera. Hagamos un ejemplo, ¿no es cierto? Porque me interesa, ¿no es cierto?, simplemente corregir errores. Ojo con estas fórmulas, ¿no es cierto?, son importantes. ¿Ok? Pero vamos a dejar vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto?, con una planilla de cálculo, ¿no es cierto?, ahora, para que vean un error frecuente que yo he visto, y que lo he visto incluso en el Sistema Nacional de Inversión. Que es solo eso, ¿no es cierto?, para que ustedes no metan la pata, no hagan las mismas tonterías. Esto, de hecho, ¿no es cierto?, yo supongo que esto deberían saberlo, ¿no es cierto?, pero bueno, digamos, por ejemplo, que yo tengo, no sé, un periodo T igual 0, ¿no es cierto? Y tengo un periodo T igual a un periodo 10. ¿Tinca? Profesor, no se ve la plantilla. Aquí, idiota, ya. Vamos a compartir pantalla con el libro de cálculo. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve.
Ya, pues supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que aquí tengo una población objetivo, N, ¿ok? Y acá habían, no sé, 100, y acá hay 30, 130. Indudablemente, ¿no es cierto?, la variación de un periodo a otro, ¿no es cierto?, esta diferencia, ¿no es cierto?, es igual al 30%, ¿no es cierto? ¿Sí, no es cierto? Eso es más que obvio, 30%. Fantástico. ¿Cuánto es la tasa promedio de crecimiento a lo largo de estos 10 periodos? Esther, si una población creció al 30% en 10 años, ¿cuánto es la tasa media de crecimiento? Alex, 3. suena como a 3, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que he visto muchas veces. Te dicen, mira, el G medio, G medio sería algo así como el 3%, 0,03, ¿cierto? Cierto, bien. Hagamos un ejercicio. Digamos que esta población la hacemos crecer a esa G medio durante el periodo. ¿Te tinca? Ya pensemos, ¿no es cierto?, que si yo que aquí tenemos el periodo 1, este va a ser igual a S más 1, ¿no es cierto? Lo copiamos. Ahí está, ¿sí? Y entonces, digamos que este, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, va a ser igual a S por 1,03. ¿Sí? Fenómeno. Y ahora copiemos esto. Oh, miren lo que nos pasó. Miren, Alex, te equivocaste. ¿Qué pasó ahí? Lo dije con interés simple. Por interés simple. Ya. O sea, hiciste una pura hueá, ¿no? Porque estoy hablando de la tasa de crecimiento medio de la población. Evidentemente el crecimiento es de un periodo para otro. Fíjate, ¿no es cierto?, que la fórmula que tienen más abajo, ¿no es cierto?, les dice, mire, esto va a ser igual, ¿no es cierto?, la tasa media, el G medio, va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual a 1, va a ser igual a 1 más esto. 1 más eso, ¿no es cierto? Pero esa cosa le tienen que sacar la raíz décima. Eso significa, ¿no es cierto? ¿Me siguieron? ¿Sí? Taratán. Y a eso, ¿no es cierto?, le tienen que quitar un 1. O sea, eso que está ahí, menos 1. Esa es la tasa de crecimiento media. La raíz n del crecimiento total. ¿Okay? ¿Hacemos el mismo ejercicio ahora? ¿Les tinca? Digamos entonces que esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a ese, ¿no es cierto?, por 1 más este que está acá. ¿Ya? Fíjate que lo que me pasó ahí. Hagamos uno igual acá, ¿no es cierto? Igual a ese por 1 más ese que está acá. ¿No? Entonces, ahora sí copiamos. Espera. Pongámosle pesos.
¿Qué dice ahí? ¿Alguien se le ocurre? Me falta un periodo. Fácil. Me falta un periodo, estoy seguro. Ahí está. Me faltaba un paréntesis a la primera. ¿Viste? ¿Chanchitos? ¿Lo vieron? Es una cuestión algebraica, nomás no me interesa mayormente, ¿no es cierto?, hacer atados con esta cuestión, ¿no es cierto?, simplemente ¿no es cierto? Cuidado con este tipo de cuestiones que deberían tenerlas desde álgebra 1, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, probablemente vieron la media armónica, pero a lo mejor ni se acuerdan para qué sirve. ¿Para qué sirve la media armónica? Ni idea. La media armónica sirve para calcular promedios de velocidad, ¿ok? Promedios de tasa de crecimiento, ¿no es cierto? O promedios de velocidad, ¿no es cierto? Pero a lo largo de un tiempo, ¿ok? En fin, no me interesa, ¿no es cierto? Este no es un curso de cálculo, ¿no es cierto? No vamos a repasar ese tipo de cuestiones ahora. Solamente me interesaba en este punto mostrarles, ¿no es cierto?, que cuidado, ¿no es cierto?, que hay un error súper frecuente, ¿no es cierto? Hay muchísima gente que hace esto, ¿ok? Que te dice, creció un 30% en 10 periodos, entonces la tasa de crecimiento promedio es simplemente la tasa de crecimiento total dividido por 10. Es la raíz décima de 1 más el crecimiento total menos 1. ¿Ok? Ya, viejos perros. Fin por hoy día, ¿no es cierto? Vamos a dejar de compartir. Y vamos a dejar de grabar también.